Bueno, yo quiero saludar, muy buenas tardes desde Chile y al otro lado del Atlántico, desde España. Bienvenidos a esta nueva conversación a la que invita Acciona para hablar de la recuperación verde, la oportunidad para Chile. Y quiero saludar muy especialmente justamente a nuestra audiencia, auditores en Perú, en Argentina, en México, por ahí veía Colombia, Costa Rica, Brasil y tantos otros lados que se nos suman. Es un privilegio para mí estar con Gonzalo Muñoz Abogavir, que ya ha hecho historia al ser el primer COP High Level Champion de acción climática y proveniente del sector privado, algo muy decidor, nombrado por la presidencia de la COP de Chile y también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hasta la COP 26, que va a ser en Glasgow en el 2021. Además, totalmente involucrado en la agenda de acción climática global, cofundador de Triciclos, de Sistema B y de Polcura, hay que decirlo, y a un apoyador de las B Corps y de la economía circular como formas concretas para que las empresas se vuelvan buenas para todos y también con una visión de largo plazo. Y hoy apoya la agenda de hidrógeno verde y también la agricultura regenerativa. De todo esto vamos a poder conversar también considerando las preguntas que ustedes puedan tener y que me van a hacer llegar. De modo que un placer. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, Amaro. Bueno, sobrellevando esta crisis con todo lo que significa, mando un saludo a todos los que nos estén viendo y escuchando. Ojalá estén pudiendo sobrellevar la crisis con salud, con trabajo, de la mejor manera posible, con la disciplina que se nos pide en estos días. Y desde luego también con alguna visión de que esta es una crisis sin precedentes, pero también es una oportunidad sin precedentes. La vida nos ha puesto, sin que nos lo hubiésemos esperado, frente a esta oportunidad de reactivarnos de una forma distinta. De Y eso, lo que esperamos, por lo tanto, es que tomemos esta oportunidad y hagamos algunas cosas distintas de cómo la veníamos haciendo. bueno, de alguna manera estás respondiendo justamente la primera pregunta que quería hacerte. Si consideras tú que esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo todos es finalmente una oportunidad o es más bien, verdad, un enemigo para lo que es el diseño de las políticas medioambientales que tanto necesitamos. O sea, lo primero, como digamos, base a lo que decía antes, digamos, yo creo que es importante situarse en una crisis desde la perspectiva de entender el dolor que ha generado, ¿no? Desde esa perspectiva no cuesta entrar en primer plano desde el punto de vista de las cosas buenas que han ido ocurriendo cuando estamos hablando de tanto dolor, tantas muertes, pérdida de salud, empleo. Pero no obstante ello, como dicen los abogados, efectivamente esta crisis nos está abriendo una puerta o al menos una ventana a que podamos hacer las cosas distintas. Y hay agendas que se han acelerado virtuosamente durante esta pandemia y que por lo tanto se nos ofrecen como oportunidades de reconstruir mejor. Hay una analogía que es muy buena, que dice que cuando se te quema la casa, a nadie se le ocurre reconstruirla con todo aquello que fallaba, ¿no? Tú dices, bueno, si se me quemó la casa, replicaré aquello que funcionaba, pero definitivamente voy a corregir aquellas cosas que no estaban funcionando. De una u otra forma, estamos frente a un momento en la historia que no había ocurrido nunca y donde se nos presenta la oportunidad de una forma de decir qué switch, ¿no? ¿Qué botones vamos a apretar para reactivar de una forma virtuosa en base a lo que hemos aprendido? Y una de las agendas que más se ha acelerado y más se nos ha mostrado como virtuosa en estos meses ha sido justamente la de la transición energética. Y ahí es bueno, digamos, que estemos acá conversando en la casa de Acciona, porque efectivamente a nivel global tenemos hoy en día una oportunidad extraordinaria de acelerar las energías renovables. Estamos hablando de cómo se ha acelerado la transición a ir cerrando el carbón en todo el mundo. Hemos visto cómo se ha acelerado la agenda del hidrógeno. Y hay casos específicos que podríamos tocar, digamos, pero ese es uno de los ejemplos, dentro de varios, que se nos presentan como muy virtuosos a la salida de la pandemia, si es que entendemos que ya vamos empezando a tener la posibilidad de buscar salidas.
¿Te parece si iniciamos esta conversación también tocando lo que es la actualidad y los grandes anuncios que se han dado en estos últimos días para darle más peso a lo que tú justamente estás señalando? Comencemos con los grandes anuncios de China. Bueno, eso fue muy sorprendente, y digo sorprendente porque si bien quienes estamos en el mundo climático estábamos de alguna forma esperando que en la Asamblea General de esta semana China de alguna forma se manifestara respecto de el año 2020, en que se espera que los países actualicen sus NDC, sus contribuciones nacionalmente determinadas, se llama el nivel de compromiso respecto del Acuerdo de París. Y China no solo dijo vamos a comprometernos a las NDC, mantenemos nuestro compromiso de llegar a nuestro pic de emisiones máximo el 2030, pero también se comprometieron a conseguir la carbono neutralidad como máximo el 2060. Y esa es una señal impresionante. Cuando Carbon Tracker toma ese número y lo pone en el análisis del comportamiento del clima y las emisiones a nivel global, es, como lo decían hoy día, digamos, es el compromiso individual que ha generado el mejor cambio en trayectoria a nivel global. Por lo tanto, ayer en el mundo climático tuvimos buenas razones para celebrar, más allá de que evidentemente todos quisiéramos que el compromiso fuese antes, en carbono neutralidad, todos quisiéramos que muchas cosas ocurrieran de forma anticipada, pero ese dato no lo teníamos y es un dato mejor que lo que estábamos asimilando antes de ayer. Sin duda, y cuéntanos además, porque tú has estado en lo que es y sigues en ello, las Naciones Unidas y la dificultad de formular políticas que sean absolutamente consensuadas, lo cual no es nada fácil, porque la gente a veces no entiende de que son más de 190 partes que tienen que estar con el dedo en alto y efectivamente señalar un sí afirmativo, y todos, basta que uno se oponga para que colapsen muchas de las iniciativas. ¿Qué tan difícil es ese sistema y qué tan esperanzador también, tú que estás dentro de las Naciones Unidas? A ver, el rol que a mí me compete no es trabajar dentro de las negociaciones directamente, sino que es justamente liderar lo que se llama la agenda complementaria, que es la agenda de los actores no estatales. Entonces, en ese sentido, y es una simplificación, se separa, por un lado, en el rol que tienen las naciones, ¿no? Que en el mundo de las Naciones Unidas se llaman las partes o los Estados miembros, y por otro lado los actores no estatales, las empresas como Acciona, los municipios como el de Santiago o el de Madrid, los gobiernos subnacionales, el Estado de California o la Comunidad Autónoma de Cataluña, y después todo el sector financiero, las universidades, la sociedad civil, todos ellos que llevan a cabo la acción climática están agrupados en esta agenda que es la que me toca coliderar con el champion en este año y el próximo del Reino Unido, Nigel Topping. Entonces a nosotros nos toca, te diría que es la parte a rato hasta la más fácil, digamos, que imagínense lo difícil que es movilizar a todas las empresas del mundo, a todas las ciudades del mundo. En el otro lado, como decías tú, las decisiones se toman solo si hay consenso, si es que no hay nadie que se opone, y eso hace que como humanidad debiéramos celebrar todos los días el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un hito que es altamente complejo de conseguir y por lo tanto debemos defenderlo y debemos todos trabajar para que se cumpla y para que efectivamente vayamos logrando implementarlo ya en esta entrada a la década decisiva, implementarlo de forma acelerada. Es complejísimo, digamos, lograr que todas las naciones estén de acuerdo en cada punto, cada coma, con las implicancias que eso tiene, si es que entendemos además que cada nación, incluso internamente, tiene realidades tan distintas, más allá de que cada nación, una u otra, viven realidades y momentos muy distintos. Por eso es interesante preguntarte desde la perspectiva del ciudadano si debemos colocar nuestras esperanzas en lo que son supraorganizaciones como las Naciones Unidas y los Estados, o si bien más bien en el sector privado o en la ciudadanía como una manera de activar una mayor política medioambiental con más celeridad. ¿Qué opinas tú? Yo creo que el COVID nos está enseñando efectivamente cuán
poco resilientes han sido todos nuestros sistemas y muchas cosas que han fallado, y al mismo tiempo nos ha mostrado con mucha claridad, diría yo, y esta es mi interpretación, pero la de muchas otras personas, cuánto necesitamos un sistema multilateral firme, que funcione de forma correcta para poder atender desafíos globales, pensar en que lo podemos resolver cada uno por su lado, y voy a usar una analogía de Leonardo Maldonado que dice, es como decidir en qué rincón de la piscina vas a orinar. No hace ningún sentido. Los problemas globales los tenemos que resolver entre todos. Ahora, ocurre sí también que la localidad, la capacidad de ejecutar y de resolver localmente, también se ha visto reforzado. Por lo tanto, hoy hablamos con cada vez mayor propiedad de este concepto de lo que es glocal, ¿no? Cómo resolvemos los desafíos globales de manera coordinada con implementación local. Necesitamos, sin duda, no solo para resolver el tema climático, sino que para resolver el tema actual de la pandemia, la vacuna y todo lo que se nos viene ahora en adelante, necesitamos coordinación y colaboración global e implementación local y fortalecimiento de nuestra resiliencia local. ¿Qué tan significativo es el hecho de que tú seas el champion, ya lo decía en la presentación, que proviene de un sector privado? ¿Y cómo se ha movilizado este sector privado desde que tú eres champion? ¿Qué expresión has visto de esperanza también en torno a lo que es las políticas medioambientales? Bueno, el que a mí se me haya elegido, digamos, no es mérito propio. Yo tuve la suerte y el honor de que las Naciones Unidas y la presidencia de Chile me nombrara para tomar un rol en un momento muy particular. Y yo creo que parte de mi designación tiene que ver con qué es lo que había pasado pocas semanas antes. Si nosotros nos retrocedemos a diciembre del año 2018, en la COP24, ¿no? En Katowice, en Polonia, pocas semanas, pocos meses antes, los científicos del mundo habían entregado un gran diagnóstico de en qué estamos y hacia dónde tenemos que ir. Es lo que se llama el informe del IPCC de los 1,5 grados. Y las naciones durante la COP24, entre muchas cosas que estuvieron discutiendo, no pudieron llegar a ponerse de acuerdo en celebrar la existencia de este report e integrarlo adecuadamente en todos los procesos de negociación. Por lo tanto, y lo voy a decir en inglés porque es el término que se usa, pero traducido es, las naciones discutieron de si welcome the report o take note of the report. Si celebrarlo de alguna manera o simplemente reconocer que estaba ahí y dejarlo en la estantería. Y la decisión fue take note. Por lo tanto, en el momento en que a mí me nombran, sí se me fue mostrado el mandato de decir, estamos con este problema. Si nosotros tenemos un diagnóstico tan claro, que son los 1,5 grados, y no hemos sido capaces de meterlo dentro de las negociaciones con toda la fuerza que esto requiere, quizás lo que nos hace falta es que los otros actores lo pongan con mucha mayor fuerza. Y esa fue la estrategia que desarrollamos durante el año pasado, de poner en el centro de la conversación y de los compromisos del sector privado las 1,5 grados y la ciencia con mucha fuerza. Y entonces durante el año pasado, parte de los hitos importantes que ocurrieron, que evidentemente son absolutamente invisibles para la ciudadanía, pero son categóricos en materia que van cambiando la trayectoria, fue lograr que el discurso desde los actores no estatales y a continuación reconocido y celebrado por las naciones, venía con este componente de decir tenemos que apuntar a los 1,5 grados, eso implica que tenemos que lograr la carbono neutralidad al 2050. Fue una forma de hackear el sistema, fue una forma de crear un componente validado por las partes, pero que inserta al interior el valor de la ciencia y el poder del compromiso a la carbono neutralidad. Eso, el año pasado lo convertimos en lo que se llamó, y se sigue llamando, digamos, la Alianza de Ambición Climática. Esta Alianza de Ambición Climática fue lanzada exactamente hace un año atrás, y digo exactamente porque fue el 23 de septiembre del año 2019, en la Asamblea General durante la cumbre del clima del Secretario General, y esa alianza, en la parte que se refiere a los actores no estatales, ha seguido creciendo. Esta semana la actualizamos, hoy estamos hablando de una alianza que representa más del 50% del Producto Interno Bruto del mundo, que representa más de 1/3 de la población
en materia de habitantes del mundo y que hoy en día está movilizando trillones y trillones de dólares hacia la carbono neutralidad de forma acelerada. En menos de un año se ha duplicado. Hoy tenemos actores tan importantes como, cuando hablamos de gobiernos subnacionales, California o Nueva York o la Comunidad Autónoma de Madrid. Estamos hablando de ciudades como Tokio o como Santiago. Estamos hablando de empresas del tamaño de Amazon, Facebook, Acciona, General Electric. Se acaban de sumar las aerolíneas de Oneworld, se acaba de sumar Ford. Estamos hablando de un sistema que ha ido movilizando a los grandes financistas del mundo hacia la carbono neutralidad y que está logrando también ya movilizar más de 500 universidades del mundo. Ese esfuerzo hoy además lo hemos logrado empaquetar en una categoría nueva que permite que las pymes del mundo, las pequeñas y medianas empresas, también se comprometan. Ya tenemos un grupo importante de empresas B Corp, como tú la mencionaste al principio, movilizando esto, pero creemos que tenemos de sobra la capacidad de, como nos habíamos comprometido con Nigel, aumentar por 10 el número de miembros de la agenda, de la Alianza de Ambición Climática. Probablemente vamos a superar con creces ese número, pero sobre todo mostrar desde los actores no estatales lo que se puede lograr, lo que se debe lograr, entusiasmar cada vez más a las naciones para que aumenten sus procesos de ambición y ir también acercándolo por otro lado a la ciudadanía para que podamos cada uno de nosotros comprometernos con acciones concretas que ayudan a que esto sea una bola de nieve y que se torne absolutamente imparable. Me encantaría además que hablases, y lo mencionaste, de las B Corps o de las empresas B en el contexto más amplio de un cambio de paradigma en el capitalismo así como lo conocemos, en el mercado así como lo conocemos. Ya lo decía Paul Polman como ex-CEO de Unilever, cuando dice, a ver, cuando por ejemplo hay una contaminación severa en el Golfo de México, el PIB crece. Cuando ese mar está limpio, el PIB no lo refleja. Cuando tenemos, por ejemplo, una guerra, el PIB crece. Cuando tenemos paz, el PIB no lo refleja. Y así puedo seguir con el aire contaminado y con el aire limpio, que el PIB no refleja, y dime tú qué es mejor, ¿verdad? Entonces, estamos aquí frente a un cambio también de paradigma y cómo se inserta en eso conceptos e ideas, como por ejemplo las empresas B. A ver, y hay muchísimos más datos. Hay uno que a mí siempre me llama mucho la atención en el error que tiene la economía, ¿no? Un árbol o una ballena valen más muertos que vivos. Exacto. Hay un problema de entender dónde estamos en términos de qué rol cumplimos nosotros como especie y que habitamos no en una película de ciencia ficción, sino que habitamos en un planeta donde somos absolutamente interdependientes entre nosotros y las otras especies, somos interdependientes incluso en cómo nos relacionamos socialmente, económicamente, culturalmente. En España le llamamos las B Corps, porque en España empresa B tiene una connotación negativa, ¿no? En el modelo estadounidense, o como nació en Estados Unidos, son las Certified B Corp, y en España le llamamos así, empresas B Corp certificadas. En América Latina se llaman empresas B. Lo que buscan es justamente comprometer al sector empresarial a través de un modelo creíble, trazable, con toda la capacidad de accountability hacia todos los grupos de interés, mostrar cómo las empresas pueden y deben ser actores que promueven cambios positivos en la sociedad. Toda empresa debiera ser siempre un resolvedor de problemas y nunca debió existir la lógica de que una empresa fuese un generador de problemas. Nunca debió y nunca debiera ser aceptable que en una empresa, por esta lógica de maximización de utilidades, te pueda resultar más barato o más rentable pagar una multa que resolver la externalidad. Entendiendo que estamos viviendo en un mundo complejo, desafiante, cambiante, cada vez más complejo, las empresas podemos ser actores que no solo somos capaces de ir haciéndonos las preguntas internamente para ser cada vez mejores, sino que además estamos mirando hacia afuera, con esta cantidad de desafíos, con esta cantidad de problemas, buscando efectivamente ser agentes de cambio positivo y como consecuencia tú obtienes la rentabilidad absolutamente necesaria, ¿no? Como dice Guilherme Leal,
uno de los fundadores de Natura Company, que son, digamos, el holding de Natura, Aesop, Avon, The Body Shop. Y él me dice, la rentabilidad es como el oxígeno para el ser humano. Es necesario, pero nadie podría decir que nació para respirar. Tenemos que tener un propósito que nos mueve, que va más allá de lo elemental. Y nos hemos confundido al crear estas instituciones que parecieran solo existir para maximizar la rentabilidad para unos pocos y que van, por lo tanto, muchas veces incrementando los niveles de desigualdad y, por otro lado, van operando sin tener el cuidado de incluso evitar el generar un daño en el medio ambiente, cuando hoy estamos en un momento en que la responsabilidad debería ser el regenerar la calidad y el bienestar del medio ambiente. Entonces estamos viviendo un momento crítico de cambio de paradigma, donde, volviendo al tema inicial, el COVID-19 nos ofrece una serie de claridad respecto de esto. Hemos visto estos componentes entrando rápidamente en el sector financiero, hemos visto cómo se rompen paradigmas, cómo se rompen ideologías, cómo hoy en día estamos siendo capaces de hablar del gran reset y del cuestionamiento a esta lógica de Milton Friedman de decir la responsabilidad social de una empresa es la maximización de sus utilidades para los accionistas. No, una empresa debe operar bajo la vía de obtener su rentabilidad a partir de haber hecho lo mejor para el mundo, y puede y debe hacerse preguntas internamente y responsablemente de cómo podemos hacer las cosas mejor. En ese sentido, el modelo de las B Corps es hoy, sin duda, la mejor herramienta, la más usada en el mundo para gestionar propósito y gestionar impacto al interior del sector empresarial. Y cuéntame una cosa, ¿qué consecuencias puede tener en todo esto la declaración de emergencia climática? Es fundamental, digamos, si nosotros no reconocemos que estamos en una situación de crisis o de emergencia, dependiendo de cuál sea el término que te acomode más para la cultura del lugar donde estés, es clave. Hoy en día lo que hemos visto, Amaro, a nivel global, es que la pandemia también nos ha servido para identificar qué errores cometemos habitualmente al interpretar las crisis, ¿no? Y los liderazgos que han fallado de forma más contundente en atender la crisis lo han hecho fundamentalmente por tres razones. Incapacidad de entender la ciencia. ¿Para qué decir incapacidad de seguirla? Segundo, bajo nivel de empatía. Y tercero, incapacidad de colaborar con otros. Cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de una crisis de proporciones, de una amenaza que tenemos que resolver de manera urgente, que solo puede obviarla quien no tiene la capacidad de entender lo que dice la ciencia. Y cuando digo incapacidad, esa incapacidad puede ser por decisión momentánea, digamos, porque tengo ninguna duda de que la gran mayoría de las personas del mundo obedecen a la ciencia cuando se trata de no solo atender su salud personal y la de sus seres queridos, obedecen a la ciencia cuando se trata de construir un edificio, una casa, o desarrollar un modelo de negocio, cuando se trata de sacar las matemáticas básicas. Hay ámbitos permanentes en los cuales seguimos las indicaciones de la ciencia. En este caso, por mucho que en algunos casos haya personas que les cueste aceptar, estamos en una situación crítica que requiere que nos movilicemos de manera urgente, todos. Y cuando te preguntan cuánto tiempo tenemos, ¿qué respondes? Bueno, va a depender de las decisiones que vayamos tomando en el corto plazo. Como te digo, antes de ayer estábamos en un plazo más corto que el que tenemos hoy, si es que China cumple con lo que dijo que iba a hacer. Estamos en un mejor escenario, dada la cantidad de empresas, ciudades, regiones, sector financiero que asumieron compromisos durante esta semana. ¿Ya no ves puntos de no retorno? Sí, claro que hay puntos de no retorno y hoy en día estamos esperando un nuevo reporte del IPCC respecto de cómo ha ido evolucionando el clima. El último reporte, como digo, fue el 2018. Potencialmente en los próximos 10, 12 meses vamos a recibir un nuevo report y que son dramáticos, digamos. Y por lo tanto, yo, si bien todos los días me despierto realista, elijo ser optimista y elijo trabajar por construir las soluciones que ayudan a resolver esto, y por lo tanto baso mi quehacer y mi narrativa en lo que es posible en materia de cambiar. Pero con eso quiero reconocer, como dices tú, de que estamos frente a una situación extremadamente crítica. El reciente informe de pérdida de biodiversidad es otro elemento adicional. No somos un cyborg que vive
en un espacio teórico, digamos. Nosotros somos una especie que requiere de un ambiente natural extremadamente delicado, con equilibrios que no pueden moverse más que pocas décimas, y por lo tanto llegó el momento en que, dada la cantidad de personas que somos habitando este planeta, y dado el éxito que hemos tenido como especie, tenemos que aprender a vivir, a cohabitar, a convivir en este espacio de una manera distinta. Y ahí viene una pregunta de Maturana: si es que queremos convivir. Yo quiero convivir. Bueno, ahí lo decía también John Kerry, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, en lo que es la política medioambiental, el activismo es permanente. Y él señalaba de que no hay victorias finales, pero alertaba de que sí habían derrotas terminales. ¿Has identificado alguna derrota terminal? Bueno, hoy estamos viviendo derrotas día a día, digamos. De una u otra forma, la pandemia ha sido una derrota desde el punto de vista de la fragilidad del multilateralismo, ha sido una derrota desde el punto de vista de la falta de preparación, ha sido una derrota desde el punto de vista de cuán sordos y ciegos estuvimos frente a las advertencias de la ciencia. Está siendo una derrota por el daño que eso está generando en el tejido social. Ha sido una derrota desde el punto de vista del retroceso en materia de pobreza, y es derrota cada vez que la decisión de un país o de una empresa es reactivar la economía a partir de combustibles fósiles. Breve pregunta viviendo... ¿La no firma de Chile del Tratado de Escazú es una derrota? Yo no estoy en el papel de responder lo que debe o no debe hacer el país. En mi rol lo que me compete es apoyar el rol de los actores no estatales, por supuesto, apoyar toda la capacidad que tiene la sociedad civil de movilizarse y por supuesto, el respaldar permanentemente el respeto por los derechos humanos, el cuidado, el debido cuidado por la transición justa, por cómo se lleva a cabo, el trabajar adecuadamente con procesos de participación, donde, por supuesto, todos los principios que representan los tratados son parte fundamental de mi trabajo. A mí yo por supuesto quisiera que avancemos de forma muy acelerada, a estar todos en la misma página respecto de cómo entendemos la forma de relacionarnos y abordar estos problemas. ¿Y lo estamos hoy en Chile con las renovables, por ejemplo? Bueno, la aceleración de las energías renovables ha sido una de las buenas noticias. Hoy en día el avance que se ha tenido en materia de cierre de las centrales de carbón es una muy buena noticia desde el punto de vista medioambiental, el cambio de nuestra matriz energética. Ahora, la energía eléctrica es una parte de ello. Lo que toca después es cambiar el resto de la matriz energética, donde el petróleo cumple un rol relevante a partir de los sistemas de transporte. Entonces, sí hemos visto buenas noticias en muy poco tiempo. Esas buenas noticias tienen que después ir continuados por todos los procesos de transición justa, tienen que ir continuados por, como te decía, también la integración de los remanentes de energía y la capacidad adicional que tengamos de producir energía con integración con el hidrógeno verde. Esperamos que el hidrógeno verde sea una de las grandes oportunidades de desarrollo sostenible para nuestro país en todas sus dimensiones. Cuéntame de ello, ¿qué implicancias tiene el hidrógeno verde y por qué ha sido una revelación y es potencialmente una revolución? El hidrógeno verde, el hidrógeno, digamos, como gas no está presente en la naturaleza como H2, y por lo tanto es un gas que se produce a partir de un proceso, digamos, artificial, ¿no? Cuando ese proceso se hace a partir de energías de combustibles fósiles, se produce hidrógeno, pero ese hidrógeno se llama hidrógeno gris. Cuando se produce con gas y hay una captura de CO2 hacia las profundidades de la Tierra, eso se llama hidrógeno azul. Cuando se produce con energías renovables, 100% renovables, limpias, se produce la electrólisis, se genera la molécula de H2, ese hidrógeno es hidrógeno verde. Y cuando después se usa como elemento energético, lo que libera es una molécula de agua. Por lo tanto, la única forma de tener hidrógeno como fuente energética 100% limpia es cuando se produce con energías renovables y después se usa de una forma tal que lo único que genera es molécula de CO2. ¿Cuál es la virtud que tiene esto?
es que la energía eléctrica renovable sirve, por supuesto, para energizar tu celular y el mío, Sí. iluminar tu casa, el canal de televisión, las calles, pero cuando se trata, por ejemplo, mi auto, yo me muevo en un auto eléctrico, eso se enchufa a la pared y tiene, digamos, energía eléctrica suficiente para moverse los kilómetros que está definido por el modelo. Cuando ya se trata de mover un gran camión, o un barco, o un avión, o cuando se trata de inyectar mucha cantidad de energía a un proceso industrial, la energía eléctrica no es suficiente, no sirve porque ahí, particularmente lo voy a simplificar, ¿no? Tú lo que haces es que almacenas los iones, los electrones en iones metálicos. Y por lo tanto, si necesito mucha capacidad, bueno, voy a necesitar grandes baterías y esas baterías pueden terminar pesando más que el camión. Entonces sirve para camiones de corta distancia, sirve para autobuses urbanos, pero ya cuando se trata de recorrer largas distancias, se podrían necesitar demasiados iones metálicos o electrones almacenados en iones metálicos y eso lo hace inviable. Mientras que cuando se trata del gas, esta molécula es mucho más liviana y concentra muy bien la energía y por lo tanto permite que tú puedas concentrar esa energía y entregarla al vehículo o al proceso industrial sin necesitar aumentar considerablemente ¿Algún el indicio peso de su rendimiento para poder graficarlo, para poder entenderlo? O sea, hoy, claro, estamos todos esperando que aparezca esta batería de 1000 millas que habla Tesla, ¿no? Pero mientras tanto, los vehículos eléctricos están pudiendo movilizarse, digamos, 400 kilómetros, 800 kilómetros, es como una de las mayores innovaciones y no es hoy en día factible pensar en tener un avión eléctrico que pueda mover 200 pasajeros. Ayer Airbus mostró sus 3 prototipos de aviones con hidrógeno que van a poder reemplazar las distancias que recorren hoy en día modelos de Airbus con 200 personas. Por lo tanto, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los camiones de la minería, estos grandes camiones se llaman los CAEX, ¿no? O los camiones que se mueven grandes distancias. Si lo reemplazáramos por baterías, tendríamos el tamaño del camión en materia de batería, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con los barcos. Entonces, el hidrógeno verde representa una extraordinaria oportunidad desde el punto de vista de reemplazar el remanente de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas urbano. Hoy en día se están haciendo algunas pruebas que permiten incluso inyectar hidrógeno verde a la red de gas sin tener que hacer grandes cambios, hasta un 10, hay un ensayo hasta el 20%, y por lo tanto permite reducir considerablemente las emisiones de las ciudades. Para Chile, esa es una extraordinaria noticia porque Chile tiene la capacidad de producir 70 veces la energía que podemos llegar a necesitar en materia eléctrica. Y la única forma razonable de exportarla no es a través de un cable que atraviese el Pacífico o que vaya hasta Europa, sino que es tomando ese remanente de energía eléctrica, metiéndolo en un electrolizador, desagregando una molécula de agua entre oxígeno y H2, y ese H2 meterla en un barco que también debe funcionar a través de hidrógeno, se puede meter también a través de un portador energético, un energy carrier, como podría ser el amonio verde, y finalmente exportarlo al mundo, y Chile podría estar generando una economía de hidrógeno verde que le va a permitir eventualmente, y eso es lo que creemos y lo que estamos trabajando para generar, una economía equivalente a la del cobre, donde venda energía renovable a muy bajo costo, porque esa es la diferencia que tiene Chile con otros países. Dadas las condiciones de irradiación solar y de capacidad de carga eólica en muchos lugares de Chile, podemos producir energía eléctrica muy, muy barata y pasa a ser un porcentaje muy grande del costo de producir hidrógeno verde. ¿Y cómo ves tú en estos momentos también el litio? ¿Qué factor, qué rol cumple? Porque ahí hay también una ventaja estratégica importantísima para Chile. Bueno, el litio y todo el triángulo del litio, digamos, en la zona norte de Chile, pero sur de Perú y una parte de Argentina y Bolivia, digamos, tiene la capacidad de producir este mineral que tiene mucho valor en la medida que también se produzca de forma seria y sustentable, ¿no? Entonces, hoy en día estamos, por supuesto, todos quienes trabajamos en esta industria, muy enfocados en que no solo logremos generar
riqueza para el mundo o riqueza para las zonas donde se produce, o que logremos facilitar la transición hacia la mayor electrificación de los distintos sistemas y la electromovilidad, sino que esto se haga con muchísima responsabilidad. Y voy a usar como ejemplo lo que está pasando con el cobalto. El cobalto se produce fundamentalmente en la República Democrática del Congo, Así es. donde una de las grandes problemáticas que se asocian al cobalto es el de trabajo infantil y severos problemas de corrupción. Y eso ha sido tan relevante que ha facilitado de alguna forma el que se busquen sustitutos del cobalto en vez de ir a extraerlo. Ese es el mundo en el que estamos, es el mundo que estamos queriendo promover, donde efectivamente nos movilicemos rápidamente hacia la energía limpia, pero siempre de manera responsable. Cuéntame, y un poco tocando, ¿verdad?, el aspecto que te planteaba anteriormente, y es una pregunta reiterativa también. ¿Tú dirías entonces que estamos todavía a tiempo de generar un cuadro y un cambio de paradigma tal para poder sortear la crisis climática que enfrentamos? Sin duda, podemos. Amaro, tenemos todas las tecnologías, tenemos el conocimiento. Lo que tenemos que hacer es tener el coraje y la determinación de hacer lo que sabemos que se tiene que hacer. Y por supuesto eso cambia ciertas trayectorias, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la importancia de cambiar la trayectoria de depender de los combustibles fósiles, pero mira, además, de subsidiar los combustibles fósiles. O sea, hemos estado subsidiando como humanidad aquello que nos mata. Es una manifestación de lo poco inteligentes que hemos sido, y sabemos qué es lo que se tiene que hacer como alternativa, ¿no? Sabemos que tenemos energía limpia disponible y tenemos la tecnología para escalar esos sistemas y hacerlos cada vez más baratos. Hoy en día en más de 2/3 de los países del mundo la energía renovable es más barata que la de los combustibles fósiles. Es una torpeza impresionante el seguir dependiendo en muchos lugares de los combustibles fósiles. Tenemos que acelerar la electromovilidad ya. El fin del motor de combustión interna es algo que ya está definido, va a desaparecer entre el 2030 y el 2040. Londres, el Reino Unido, perdón, definió ya que hasta el fin del motor de combustión interna es el 2030. Daimler, el Mercedes-Benz, el inventor del motor de combustión interna, ya se puso fecha para dejar de fabricarlos. Entonces, eso, más la desaparición del carbón, más el auge de las energías renovables, pero no solo eso, sino que además cuánto nos hemos equivocado en nuestras proyecciones. Hay una curva que es preciosa, que se llama la curva del puercoespín, que es la trayectoria que estaba diseñada históricamente de cómo iba a ir las energías renovables, la energía solar. Entonces era una curva así, pero se corrige al poco tiempo y es así, y se corrige al poco tiempo y es así, y es un puercoespín precioso donde le hemos errado sistemáticamente a la tendencia de cómo van a avanzar las energías renovables. Esos son aprendizajes fundamentales de dónde tenemos que salir y hacia dónde tenemos que ir. Pero otro clave, que es un cambio cultural fundamental que tiene que ocurrir rápido, es el de la regeneración de los servicios ecosistémicos. No es un término hippie, no es una frasería nicho ni cursi. Estamos hablando de que si nosotros no somos capaces de regenerar la capacidad de los ecosistemas, del suelo, de las cuencas, no solo del aire, la biodiversidad, si no somos capaces de concentrarnos en hacer eso y producir nuestros alimentos de una manera distinta, también vamos a fracasar en eso. Absolutamente. Estamos abiertos también a las preguntas que provengan del público. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos más de conversación y, Gonzalo, yo lo que quería preguntarte es tus proyecciones de lo que es el cambio climático y sus efectos en Chile. Ya lo estamos viendo con una muy prolongada crisis hídrica que hace estragos donde sea, tanto, ¿verdad?, en la agricultura, en la ganadería. Tú estás ligado, y pocos lo saben, a la agricultura a través de Polcura. Eres un hombre vitivinícola, mucha honra, noble oficio aquel. De modo que cuéntame cuál es tu perspectiva al respecto, cambio climático y los efectos en este largo país. Bueno, sin duda ha sido una de las formas más eficientes y efectivas de asimilar la crisis climática a través de la escasez hídrica, primero representada, como bien tú dices, en los procesos agrícolas, donde tú cuando tomas la decisión de establecer un sistema productivo agrícola del que sea, y particularmente cuando se trata de frutales o árboles, digamos, que van a durar ahí
más de 1 o 2 décadas, toma en consideración variables de clima y variables hídricas que en el momento en que se cambian, pueden rápidamente matar no solo el negocio, digamos, se acaba todo. Y por lo tanto, los agricultores somos tremendamente sensibles a tener las condiciones base, donde la simplificación de esas condiciones base están muy bien dadas por el agua, ya sea por escasez o por exceso o por tener agua en los momentos en que no quieres tener agua y no tener agua en los momentos que sí lo necesitas. Y eso nos lleva a varias cosas, digamos. Uno, a aumentar nuestra sensibilidad respecto del tema en varias dimensiones, ¿no? Entender que estamos frente a una crisis de proporciones que nos golpea en la cara. Nos debe llevar eso necesariamente a implementar técnicas cada vez más responsables de uso del recurso hídrico, pero también entender que parte del problema ha tenido que ver con cómo hemos degradado nuestros suelos, cómo hemos degradado el ecosistema, una planta, un ecosistema que está rico, un suelo que está con toda su diversidad, es capaz de incluso evapotranspirar una cantidad importante de agua que genera ciclos cortos. Los ciclos de lluvia no son solo los grandes ciclos globales, se generan también en los valles, en las cuencas, ciclos cortos que como humanidad, como agricultores podemos favorecer y debemos favorecer, porque eso va en inmediato beneficio de nuestros propios sistemas productivos. En Polcura trabajamos en ese sentido, no solo somos una viña que produce el 110% de nuestra energía con energía solar, sino que también trabajamos con todas las características de la biodiversidad y trabajamos un vino de secano que se produce con menos de 1000 veces menos de agua de lo que normalmente se producen los vinos cuando están en zonas de regadío. Y cuéntale también a la audiencia lo que ha sido tu trayectoria como empresario con Triciclos. ¿Qué es Triciclos? Para una audiencia que es mucho más amplia que la que se encuentra en Chile, es una audiencia internacional, te escuchan en España y en varios países también de la región que ya cité. Bueno, Triciclos es una empresa B Corp, una empresa B para los latinoamericanos y empresa B Corp para los españoles. Fue la primera B Corp fuera de Norteamérica, fue una empresa que se usó como conejillo de India de alguna manera para sacar el modelo de las B Corps de América del Norte y ayudar a empezar con esta expansión virtuosa que nos tiene hoy en día en todos los continentes con más de 3.500 Permíteme hacer ahí un breve paréntesis. B Corps. Solamente para señalar, y corrígeme si me equivoco, pero entiendo yo que proporcional a su tamaño, Chile es hoy, habiendo sido tú primero, el país con más B Corps, con más empresas B a nivel mundial. Así es. Y estamos muy orgullosos de ese crecimiento. La agenda de las B Corps en América Latina ha crecido muchísimo. Bueno, en España tenemos una comunidad maravillosa que empezó Alma Natura, pero hoy tenemos a Danone España como una de las primeras, las más grandes B Corps, EcoAlf, una empresa maravillosa. Bueno, tenemos grandes amigos, así que saludos a toda la comunidad de B Corp española. Triciclo es una empresa que nació preocupada por la lógica de la economía lineal, esta lógica que está bien reflejada en lo que hemos estado conversando. La problemática de la energía por combustibles fósiles es lineal. Extraigo, diseño un producto, lo uso y finalmente descarto sus residuos, en este caso en materia de emisiones atmosféricas. Pero lo mismo ocurre cuando hablamos de empaque, cuando hablamos de plástico, cuando hablamos de electrónicos, cuando hablamos de ropa. Todos esos elementos están hoy en día demasiado anclados a una lógica lineal que asume que la naturaleza puede producir todo lo que queramos y después puede absorber cualquier cosa que le tiremos, lo cual sabemos que es falso, ¿no? Y como contraprestación proponemos la economía circular, donde en Triciclos hemos operado la mayor red de estaciones de reciclaje de América Latina. Hoy estamos trabajando en 13 países, pero después con todo ese conocimiento y con el trabajo que hacemos con los recicladores de base en toda la región, buscando que ese oficio se dignifique y prospere y sea una solución para la ciudadanía. Trabajamos también con las empresas para ofrecerles mejores diseños de productos y mejores diseños de modelo de negocio. Hoy en día estamos incluso aplicando economía circular al sector financiero y estamos trabajando también siempre apoyando a que se diseñen mejores políticas públicas que no acepten esto como si fuese obvio, ¿no? No es obvio que la naturaleza va a entregarnos cualquier recurso que nosotros queramos. La naturaleza va a producir a la velocidad y con los ciclos que tiene, que debemos respetar, y la naturaleza no va a absorber cualquier cosa que le lancemos. La naturaleza tiene una capacidad de asimilar desechos justamente con una lógica más bien donde en la naturaleza
no hay basura, ¿no? Entonces nosotros decimos que la basura es un error de diseño, y ese diseño lo hemos puesto los seres humanos y lo debemos de corregir ahí arriba, en el punto donde se diseñan los productos y los modelos de negocio. Upstream, como dicen en los Estados Unidos, exactamente. Y ahí Así arriba es. es aquí. Te quería hacer un último alcance de los muchos que nos ha hecho nuestro público. Chile está enfrentando un escenario contingente y trascendente al mismo tiempo. El 25 de octubre, un plebiscito y donde o se reforma o se vuelve a hacer de cero, quizá, una constitución. Habrá que ver. Lo interesante en el planteamiento de la pregunta es de qué manera debiera estar el medio ambiente y el Acuerdo de París y sus tratativas plasmadas, si algo, en esa Carta Magna, en esa constitución. ¿Qué opinas tú? Uy, yo espero que sea, que sea inamovible. Máximo cuando estamos hablando de un país que está a puertas de tener ya totalmente aprobada su ley de cambio climático, con un compromiso formal de lograr la carbono neutralidad antes del 2050, con unas NDC actualizadas, alineados con la ciencia. Hoy en día estamos con todas las condiciones para que eso esté en el centro y sea de alguna forma sea un mínimo. Chile tiene la posibilidad de liderar, en muchos aspectos ha estado liderando fuertemente en los últimos años, pero además no solo como elementos que vienen de un gobierno u otro, ha sido bastante claro en los últimos varios gobiernos el que este tema es central. Yo diría que desde Lagos en adelante ha estado poniéndosele el foco, cada vez buscando ir perfeccionándolo, y creo que hoy en día en materia climática no hay forma, creo yo, de dejar de lado este componente en algo que es central para nuestro bienestar como sociedad, pero además que es efectivamente un aporte de Chile para el mundo, y no solo en lo narrativo. Es que, como hablábamos desde el inicio, Chile tiene la posibilidad de posicionarse como un país que le entrega energías renovables al mundo, y esperamos que Chile también sea un país que tenga la capacidad de entregarle capacidad de servicios ecosistémicos para el mundo. En los compromisos de conservación 30-30, donde tenemos un porcentaje importante de nuestras áreas marinas protegidas, donde tenemos una cantidad importante de hectáreas de bosques protegidos. Bueno, todo eso es un valor que debiéramos también considerar como parte de los grandes activos que tenemos como país. Me gusta muchísimo el liderazgo que has ejercido en esta materia, y te he visto además también en lo que ha sido tu evolución, y cuando te escucho hoy día en tus argumentos veo a un hombre muchísimo más multidisciplinario. No estoy diciendo con eso de que tengas más títulos universitarios, sí, sin embargo, ¿verdad?, un conocimiento tal de que puedes aproximar esta problemática desde múltiples perspectivas, y eso es muy interesante. Quiero invitarte a que puedas dar palabras de cierre y también, ojalá, inspiradoras a ese público que ha estado siguiéndonos a lo largo de esta súper motivante y además también crítica conversación. Bueno, muchas gracias, Amaro. Efectivamente, el rol del High Level Champion es notable. Digamos, te ofrece la posibilidad de conectarte con múltiples aspectos, desde todos los aspectos sociales, digamos, desde, por ejemplo, los aspectos de género. Es sorprendente, digamos, cuando hablamos de cuál es la principal actividad que tendríamos que desarrollar a nivel global para combatir la crisis climática, es educar niñas. Educar debiera niñas, ser la primera. Exactamente. Pocos lo saben. Pocos lo saben, pero ese es el primero, digamos. Estamos hablando de una tragedia que está afectando migraciones climáticas en todo el mundo, pero estamos hablando también de desafíos que estamos viviendo en las ciudades, de cómo tenemos que desarrollar nuestras ciudades de forma distinta, y desde ese punto de vista cómo la pandemia nos ofrece la posibilidad de transportarnos menos, transportarnos distancias menores, transportarnos de forma más eficiente a través del transporte público, y ojalá también, por supuesto, que siempre se trate de transportarnos usando energías que no emitan gases de efecto invernadero. Son múltiples los ámbitos, pero todos ellos nos llevan al comportamiento del individuo. Somos nosotros las personas las que tomamos decisiones. Y yo sé que muchas veces nos sentimos como desempoderados, como si esto solo lo resolvieran los grandes actores del mundo. Miren lo que ha pasado con Greta Thunberg. ¿Quién de ustedes si se hubiese tenido la posibilidad de en agosto del año 2018 pasar por al frente del Congreso sueco y ver a esta niñita con un cartel diciendo que estaba en una huelga por el clima?
necesitabas primero saber sueco, porque tenías que leer el cartel en sueco, digamos. Pero habiendo recibido la traducción, ¿quién de ustedes hubiera imaginado que esta niña iba a ser capaz de movilizar millones de niños y jóvenes por todo el mundo? ¿Tú la conociste? Hoy estamos viviendo... ¿Cómo la Sí, claro, he tenido la posibilidad de estar. Bueno, es una niña con sus características, digamos, de condiciones particulares que ella tiene, pero es una niña a la cual se le nota el peso de tener tantas expectativas sobre sus hombros y se nota la motivación que ella tiene de que este tema lo tomemos entre todos, ¿no? Ojalá seamos miles de millones quienes entendamos que cuando menos podemos hacer algunas acciones, no sé si todos tendremos la capacidad de hacer lo que ella hizo, pero hay una valoración del individuo por pequeño que sea. Una niña de esa edad, en un rincón de Europa, nadie hubiera imaginado que tenía la capacidad de movilizar el mundo. Si ella pudo, cualquiera de nosotros puede a través de, primero, la conversación que tú tengas con las distintas personas. Segundo, por supuesto, todos tenemos la posibilidad de influir a través del voto, todos tenemos la posibilidad de premiar en el acto de compra, muchos de nosotros tenemos la posibilidad de influir en el uso de nuestro talento, dónde decidimos estar, qué tipo de conversaciones queremos tener o estamos dispuestos a tener en el lugar donde yo esté trabajando, estudiando, colaborando. Y finalmente también a través de el vínculo afectivo. Hay muchos cambios que están ocurriendo hoy justamente porque los jóvenes, como en el caso de Greta, pero muchos de los jóvenes que viven con nosotros, están llevando estos temas a la conversación cotidiana y eso ayuda, por supuesto, a que se tomen decisiones, volviendo a uno de los temas que contábamos antes, con mucho mayor sentido de la empatía, con mucho mayor capacidad de colaborar, con una conciencia mucho más amplia del rol que cumple la ciencia. Gonzalo, solamente quiero, en calidad ya no solamente de amigo, sino como ciudadano, agradecer lo que ha sido tu tiempo en esta conversación, pero además también tu entrega, tu educación, tu servicio, cuando te hemos visto viajando por el mundo entero. Y con este mensaje desde sus múltiples maneras de poder entregarlo y sus lecturas. Y agradecer además también a Acciona por esta instancia. Un cariñoso abrazo, my fellow citizen, global citizen. Lo mismo a ti, Amaro, Acciona, muchas gracias y sigamos. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo sigo con este mismo nivel de compromiso y entusiasmo hasta Glasgow para entregar la posta lo más alto que se pueda y que esta agenda solo aumente y solo mejore. Muchísimas gracias, otro abrazo enorme. Y ese es el espíritu. Gracias, Gonzalo. Chao.